Muy buenas tardes, nos alegra mucho saludarlos. Les damos la bienvenida a Bogotá en Minutos, un espacio de Capital, sistema de comunicación pública con información de interés y relevante para la ciudadanía. Aquí están nuestros titulares. Bogotá atraviesa un pico de COVID-19. Actualmente hay 331 casos activos y la Secretaría de Salud elevó el llamado a reforzar el autocuidado. Tras casi 7 horas de audiencia ante el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla, quedó acusado formalmente Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, a quien la Fiscalía llamó a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El Gobierno Nacional autorizó las nuevas tarifas para los peajes en Colombia. El gremio de camioneros afirma que el aumento afectará en la canasta familiar. Este domingo llega a su final la edición 64 del Torneo del Olaya. Esto y más noticias en los deportes. Les traemos los planes culturales para este fin de semana y todo el mes de enero. En la Cinemateca de Bogotá, exposiciones, talleres y películas hacen parte de la muestra artística de este mes. Iniciamos. Ante la circulación de una nueva variante de COVID-19 en la ciudad, hay preocupación por la ocupación de camas UCI, que recordemos son poco más de 60. Es por ello que saludamos a Daniela Espitia y le preguntamos cómo está la ciudad en ocupación de camas UCI, pero también en infecciones respiratorias. La escuchamos. Buenas tardes. Pues hoy el nuevo secretario de Salud, Gerson Vermont, habló sobre un leve pico de COVID-19 que atraviesa la ciudad en este momento. También por la circulación de la nueva variante JN1. Sin embargo, hacen un llamado a la calma, pues este incremento no se ve reflejado en mortalidad, pero sí le hicieron un fuerte llamado al gobierno nacional para reforzar las vacunas COVID para niños, pues actualmente hay 250.000 que aún no han completado su esquema. También habló sobre la ocupación de camas UCI en la ciudad. Esto dijo. En cuanto a la ocupación de camas, vuelvo e insisto, tenemos 1.200 camas, unidades de cuidados intensivos en Bogotá, de las cuales solo hay 933 ocupadas en diferentes enfermedades, no en COVID. En COVID solo tenemos 48 camas ocupadas de COVID, ¿correcto? Y hay una disponibilidad de 203 camas. Si llegan mañana pacientes para COVID, ahí está la cama. Y fuera de eso tenemos una capacidad de expansión en el territorio muy ágil, cumpliendo todos los elementos de habilitación de un número importante. También luego de conocerse la lamentable muerte de un niño de 5 años de la comunidad indígena en Vera, en la UPI La Rioja, pero que falleció en el hospital Santa Clara, la Secretaría de Salud se pronunció sobre las medidas que se deben tomar. En el año 2022 tuvimos 7 muertes, en el año 2023 tuvimos 8 muertes y ya en el año 2024 tenemos una muerte. O sea, esto es un tema que hay que resolver estructuralmente. Nosotros tenemos todos nuestros equipos, tenemos todos los programas, acompañamos permanentemente a esta comunidad, pero ese no es el sitio donde deben vivir seres humanos. Se conoce que actualmente hay 13 menores de la comunidad en Vera hospitalizados y esto vuelve a encender las alarmas sobre las difíciles condiciones de salubridad en las que vive esta comunidad en la capital. Es por el momento la información. Cristian, continúe usted con más en estudio. Muchas gracias, Daniela. Importante ese llamado a atender a esta población en Vera que reside en la capital, no en muy buenas condiciones. Vamos con más noticias, porque el hijo del presidente Petro fue acusado formalmente por 2 delitos, enriquecimiento ilícito y también lavado de activos. La defensa del hijo del presidente, Gustavo Petro, tenía un objetivo, que la acusación contra Nicolás Petro fuera anulada, pero la Fiscalía expuso los argumentos para ir a juicio y el juez se pronunció. Si no hay violación de garantía, si no se violó el debido proceso, si no se vulneró el derecho a la defensa, si no se afectó la estructura procesal y si los hechos jurídicamente están bien estructurados y no hay ausencia de los mismos en la imputación y si existe una relación de causalidad dada al incremento patrimonial injustificado conforme los criterios de ellos, entonces ¿para qué dar el trámite de negar una nulidad? Pues por eso el juzgado le rechaza de plano, de acuerdo a las facultades del artículo 139 y 140 del Código de Procedimiento Penal, la invalidez solicitada a la defensa. Luego de que el juez desestimó la solicitud de la defensa, la Fiscalía General de la Nación hizo la acusación formal por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Señor Nicolás Fernando Petro Burgos, es que la Fiscalía General de la Nación, a través de este delegado o de estos delegados, y de acuerdo a los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, hoy
se puede afirmar con probabilidad de verdad que usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, es, a título de dolo, autor del delito de enriquecimiento ilícito y a título de dolo, coautor de la conducta de lavado de activos. El fiscal Burgos agregó que el acusado incrementó su patrimonio de manera injustificada, sobrepasando ampliamente la cantidad de recursos que devengaba como diputado del Atlántico, que era su única fuente de ingresos. Esto del delito de enriquecimiento ilícito. Y para el lavado de activos, adquirir, invertir, ocultar y encubrir. Por eso es que la Fiscalía, de conformidad con el artículo 336 del Catálogo Procedimental Penal, formula acusación y llama a juicio al señor Nicolás Fernando. Además, se detalló que el hijo del presidente supuestamente habría movido dinero irregularmente que salpicaría la campaña presidencial del actual jefe de Estado y a personas que no estaban relacionadas con su rol de diputado, como Samuel Santander López Sierra, Óscar Camacho, Pedro Flores y Máximo Noriega. Y en otras noticias, hay expectativa por lo que sucede en Ecuador y el posible anuncio de un retorno de connacionales que estarían privados de la libertad. Pues ante este anuncio, la Cancillería se pronunció e indicó lo siguiente. Anunció que mientras aumenta esa tensión en Ecuador por la oleada violenta que incluso llevó al presidente del país a declarar que tienen un conflicto interno, reiteraron que expulsarían de las cárceles a miles de presos colombianos. Pues el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, aseguró que si los expulsan, los están dejando en libertad y pueden entrar a Colombia. Si tienen alguna deuda con la justicia colombiana, tendrían en ese caso que sí ser capturados, pero si no, seguirían en libertad y que están dispuestos a una figura de repatriación, pero bajo criterios, como que hayan cumplido el 50% de la condena. Esto expresaron. Ante las declaraciones en las que se ha dado a entender que puede haber un envío de alrededor de 1.500 connacionales privados de libertad, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Relaciones Exteriores expresan lo siguiente. La eventual expulsión de connacionales anunciada en medios de comunicación por el presidente de la República de Ecuador, distinto a la figura de repatriación, constituiría una decisión unilateral del Estado ecuatoriano que dejaría sin efectos las decisiones judiciales de sus órganos de justicia en Colombia. Y en noticias económicas, otra alza en los precios se dio en las tarifas, también a las salidas y entradas de las ciudades, también en los peajes. Aquí está la información de cuánto van a subir esos gastos. El Ministerio de Transporte, a través del decreto 2287 del 29 de diciembre de 2023, aumentó la tarifa en un 13,12% de los 30 peajes de Invías y los 113 que tiene a su cargo la Agencia Nacional de Infraestructura. Este incremento se basa en el índice de precios al consumidor de 2022. La medida busca subsanar el déficit generado por la decisión del presidente Gustavo Petro de congelar las tarifas en 2023, como medida para contener la inflación y su impacto en los precios de los alimentos. Los costos de mantenimiento y de operación de las carreteras se pagan principalmente con esta fuente. Y el no incremento lo que hace es que el gobierno tenga que pagar de otro, del presupuesto general, los recursos para poder completar los contratos que ya están firmados y que han permitido que el país tenga las dobles calzadas, que tenga tramos en buen estado de mantenimiento. Este aumento afectará a los colombianos que transiten por las carreteras del país, especialmente a los transportadores. Por ejemplo, para la categoría 1, que comprende automóviles, camperos, camionetas, microbuses con ejes de llanta sencilla, se destacan algunos de los peajes más costosos del país. Peaje Túnel de Occidente en Antioquia, 30.430 pesos. Peaje Pipiral en la vía Almeta, 26.470 pesos. Peaje Túnel de Oriente en Medellín, Río Negro, 24.660 pesos. Peaje de Circasia en la vía Armenia, Finlandia, Quindío, 19.569 pesos. Peaje Palmitas en la vía Medellín, Santa Fe de Antioquia, 18.325 pesos. El gremio de camioneros del país teme que este incremento repercuta en el costo de vida de los colombianos. Nos pone bastante preocupados y en alerta máxima el alza de los peajes en el país. Pues esto es un impacto directo hacia la canasta familiar, hacia la materia prima que se mueve a nivel nacional. Otra de las preocupaciones de los camioneros es el posible aumento de la CPM. De una u otra forma se le ha pedido al gobierno nacional que tenga en cuenta los costos operativos tan altos que hay y que se remedie
o se busque una solución ecuánime para poder salir adelante. Según el Ministerio de Transporte, en los próximos meses podría generarse un segundo aumento a la tarifa de los peajes. Y seguimos hablando de movilidad y vías, específicamente del Instituto de Desarrollo Urbano, que hace unos días tiene nuevo director. Hablamos de Orlando Molano, que fue posesionado, como estamos viendo, por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. ¿Qué sucedió? Como se sabe, él fue posesionado y asumió la dirección general del instituto. Sin embargo, su posesión fue cuestionada, pues se conoció un proceso que abrió la Contraloría Distrital en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte por un contrato de 2017 celebrado por él, por Molano. Entonces, en ese tiempo era director del IDRD. Ese contrato fue para realizar obras en la unidad deportiva El Salitre. El valor fue de 11.000 millones de pesos y el plazo eran 13 meses, pero a la fecha no ha sido terminada la obra. La entidad dice que los aplazamientos podrían haber ocasionado un posible detrimento patrimonial estimado en cantidad de 5.000 millones de pesos y también la pérdida de entrenamiento por parte de todos los deportistas de la ciudad que necesitaban estos espacios. Y continúa en Bogotá el tercer ciclo de diálogos entre el gobierno nacional y también las disidencias de las FARC. Vamos a ver lo que sucede en los diálogos entre estas dos partes muy importantes. Recordemos que las negociaciones arrancaron esta semana y han sido de agenda cerrada. Sin embargo, desde el Alto Comisionado para la Paz anunciaron que el eje central de estos nuevos diálogos son el cese al fuego y el acuerdo de protección a la población civil. Mañana y a lo largo de la próxima semana continuarían estas conversaciones. Ratificamos ante todos ustedes. Y en noticias deportivas hablamos del torneo del Olaya. Sí, señores, porque llega a la final de la edición número 64. Esta y otras noticias del mundo del deporte a continuación. Este domingo se disputa la séptima y última fecha del tradicional torneo aficionado del Olaya, Amistad del Sur 2023-2024, desde la localidad de Rafael Uribe Uribe y que usted podrá vivir por las pantallas de Capital. Nacional de Eléctricos venció a Alianza Sur en la fecha anterior y parte como favorito para quedarse con el título de esta edición. Central Bogotá United, que se ubica en el segundo lugar de la tabla, con los mismos 9 puntos que Nacional de Eléctricos, deberá ganar y esperar por el resultado del último duelo si quiere pensar en alzar el trofeo de campeón. La edición 64 del torneo del Olaya se disputará este domingo 14 de enero desde el estadio Olaya Herrera por las pantallas de Capital. A la 1 de la tarde tendremos Centenarios Bogotá United Maracaneiros y a las 3 de la tarde Caterpillar Motor enfrentará a Nacional de Eléctricos. El fútbol femenino colombiano sigue siendo un referente en el continente. Es por este motivo que el Club Carmelita FF de Costa Rica decidió visitar nuestro país y enfrentar en 3 amistosos a 3 de los clubes de fútbol femenino más importantes de Bogotá. Future Soccer, Gold Star y Patriotas serán los anfitriones del equipo centroamericano que arribó a nuestro país el pasado 10 de enero. Los juegos se disputarán los días 12, 14 y 17 de enero en Mansover, en la calle 224 con Novena. El IDRD también dio a conocer las actividades deportivas de enero, donde destacan las escuelas de fútbol femenino, que buscan seguir desarrollando el talento de niñas y jóvenes en la capital del país. Los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Gangwon 2024 se llevarán a cabo del 19 de enero al 2 de febrero y Colombia estará representada por 5 atletas en 3 deportes durante el máximo evento deportivo en el que nuestro país ya cuenta con una medalla en su historia. Las patinadoras de velocidad Isabela Caicedo y Isabela Vargas, los esquiadores de fondo Samuel Jaramillo y Juliana Castaño, y el especialista en skeleton Tomás Palmesano serán los 5 atletas colombianos representantes en Corea del Sur. Ratificar que Colombia puede ser muy fuerte también en los deportes de invierno. Diego logró la medalla en los Olímpicos pasados y pues el objetivo es lograr estar en podium este año también. La moción de censura contra la ministra del Deporte Astrid Rodríguez por perder la sede de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027, que se radicó este 11 de enero
podría llevar a la renuncia de la ministra Rodríguez, la segunda al frente de esta cartera en el gobierno de Petro. Y es que recuperar la sede de los Panamericanos parece cada vez más una tarea imposible, cuando Paraguay confirmó este jueves que hará oficial ante Panama Sports su candidatura a los Juegos del 2027. Y en noticias culturales, la Cinemateca Distrital tiene sus puertas abiertas para todos los bogotanos que aman el cine experimental, pero también las películas colombianas. Este 2024, la Cinemateca de Bogotá abrió sus puertas para que todas y todos los amantes del cine se encuentren con historias entrañables dentro de sus instalaciones. Tenemos un panorama de los estrenos nacionales e internacionales que presentamos el año inmediatamente anterior, en 2023. También tenemos nuevos estrenos nacionales e internacionales que a partir de enero salen a salas de cine en el país. Algunas de las películas proyectadas fueron ganadoras de los Premios Macondo 2023, el máximo reconocimiento otorgado por la Academia de Cine Colombiano. Tendremos nuevas funciones de películas como Rebelión, como La Jauría, como La Otra Forma. Y en el panorama de estrenos del año pasado tendremos películas como Catapum, La Bonga, Itzia, Tango y Cacao. 3 exposiciones gratuitas también hacen parte de la programación. Algunas, como Flesh, del artista Felipe Lozano, tienen un carácter experimental, mientras que otras conmemoran a esos grandes títulos y nombres del cine nacional. La exposición Espejo de Luz en la Galería, que conmemora los 20 años de la Ley de Cine, la exposición Flesh y La Rata en Corto, que son de Bogo Shorts Expone. Una es una muestra fotográfica sobre Eduardo La Rata Carvajal. La Biblioteca Especializada de Cine y Medios Audiovisuales BECMA también ofrecerá talleres y espacios gratuitos. También tenemos talleres de creación y experimentación, tenemos encuentros con autores también para leer y explorar la colección bibliográfica de la biblioteca. Entonces, y tenemos algunos que son dedicados específicamente a personas con capacidades diversas o adultos o personas mayores. Toda la programación y horarios de proyección para estos imperdibles del mes de enero la podrán encontrar en la página de la Cinemateca de Bogotá. De esta manera llegamos al final de Bogotá en Minutos. Les agradecemos por su sintonía y los invitamos a nuestra próxima emisión, que será el lunes a las 12 mediodía. Muchas gracias y feliz tarde.